Cuando yo leí esto por primera vez, me pareció de lo más bello que jamás pude haber leído. Mi querida gente de YouTube, espero que... hace mucho calor, no puedo con esto. Mi estimada gente de YouTube, qué gusto verte un día más por aquí con tu bello semblante apareciendo por este canal. Qué honor, la verdad. Hoy estamos de fiesta porque vamos a ver solo y únicamente la sección 29, así que todo el video lo podemos dedicar a analizar una sección y ya sabes tú cuántas cosas vamos a aprender. Va a estar buenísimo. Tú, yo, sección 29 y nada más por todo este video. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, solo quiero recapitular algunas cosas. La primera es que publicamos en nuestro canal de Discursos Selectos el discurso del Elder Oaks, tus fortalezas pueden volverse tu ruina, que es un discurso que no se pueden perder. La verdad es que tienen que ir a verlo, está buenísimo, cambiará su vida, ya le pegué algo, pero va a cambiar su vida y está genial. Otra cosa, no quiero que se les va a olvidar y quiero recordarles que el evento concentral del Libro de Mormón de una tarde de inspiración y música vamos a estarla teniendo el domingo 28 a las 7 p.m. hora Utah, 8 p.m. hora México. Así que no lo olviden en preparación y bueno, crecimiento espiritual para la conferencia general. Una cosa más y creo que ya les va a encantar porque yo les había dicho, y aquí está el nuevo libro, este es nuevo, no, ve. Ay, hasta huele nuevo todavía. Bueno, este es el libro nuevo de José Moroni que nos regaló el hermano Coleman para regalar en este canal. Y el próximo video ya les tendré listos los detalles del concurso y cómo ganarlo. Así que solo para que estén al pendiente. Y pues ya, aquí los va a estar esperando este libro. Bien, en fin, suficientes anuncios. Basta de eso. Vamos directamente a el video y a la lección. Primero que nada, hay que aprender un poquito del contexto de Doctrina y Convenios 29. Doctrina y Convenios 29 pasa, al igual que las secciones anteriores que hemos visto de Iran Page, pasan antes de la conferencia. Y ahí el contexto es un poco curioso porque fíjate que fui a Revelaciones en contexto y no menciona la sección 29. Ok, me fui a Santos. Tampoco menciona la sección 29. Ok, no hay problema. Me fui a ver a Bushman y tampoco menciona la sección 29, así que hoy no los vamos a ocupar. Y yo estaba pensando, bueno, y también también fui a y no lo encontré. O sea, no encontré nada nuevo, vamos, era como... Y dije, a ver, pero entonces, ¿qué llevó, perdón, a la sección 29? Y entonces dije, a ver, debe de haber por ahí algo. Y dije, vámonos al documento escrito tal vez ahí a mano, el manuscrito, y quiero mostrarles lo que encontré, si ustedes me permiten. Déjenme un segundo que no está grabando esto, y si no, no van a ver. Listo, ya está grabando. Ok, si nos vamos nosotros a Joseph Smith Papers, que estarán viendo justo ahora en su pantalla, esta es el libro de Revelaciones 1, y aquí si vamos bajando, bueno, verán que pues es el escrito, déjenme ver si se los logro abrir, pues aquí está el manuscrito. Bueno, no es el manuscrito original de la Revelación, porque cuando ya iban a imprimir los mandamientos, pues los juntaron todos en este libro. Entonces, este libro, pues como podrán ver, es muy antiguo y nos va a dar un poquito de información interesantísima en cuanto a la sección 29, ¿vale? Aquí, como la escritura, vamos a ver que no tiene puntos, comas y hoy la verdad es un poco complicado y difícil entenderle. Ustedes están viendo el texto en inglés para que los que sepan inglés y lo puedan traducir, igual y hasta saben mejor inglés que yo, entonces igual y hasta le entienden mejor esto, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducir lo que dice ahí, ¿vale? Entonces, aquí abajito, bueno, el proyecto de Joseph Smith Papers ya nos hace una transcripción del documento y dice, Revelación de septiembre de 1830, lo que ahora es Doctrina y Convenios 29. Dice, una revelación a 6 élderes de la iglesia y 3 miembros. Ellos entendieron de las Santas Escrituras que el tiempo había llegado en el que el pueblo de Dios debería ver ojo a ojo, y ellos viendo alguna diferencia sobre la muerte de Adán, que es su transgresión, por lo tanto, ellos hicieron el asunto un asunto de oración y preguntaron al Señor, y entonces vino la palabra del Señor a través de José el vidente.
Ok, entonces esto es un contexto un poquito más amplio de lo que nos da. Si ustedes van a su sección en Doctrina y Convenios, van a encontrar que dice revelación recibida por José Smith en presencia de 6 élderes. Pero aquí lo interesante es que nos da un poquito más de detalle. Dice que fue una revelación dada, no solo que se recibió en presencia de, sino más bien dice dada a 6 élderes de la iglesia y también a 3 miembros. Lo que parece ser aquí, y es ahí donde les digo que no está tan claro, o sea, no me parece claro cuál era la pregunta en cuestión. Lo que sí es que nos dice que había una pregunta, porque eso ya no lo dice nuestra triple, ya no lo menciona, como que ya no dice cuál era la pregunta, pero aquí parece ser que tenía algo que ver con Adán y la transgresión original, si así le queremos llamar. Entonces, eso es bueno de saber, porque en la sección, de hecho, entenderemos, o sea, va a ser una de las primeras secciones súper largas de Doctrina y Convenios, y a mí me parecería importante tener un poquito de idea, por lo menos, de dónde surge, por qué viene, ¿vale? Entonces de aquí por lo menos ya tenemos una idea de que tiene que ver con algo, una pregunta que los miembros o algunos élderes de la iglesia tenían en cuanto a Adán y la transgresión original y todo esto. ¿Tiene sentido? Bueno, entonces con ese contexto en mente vamos a ir a checar la revelación, vamos a ir aprendiendo un poquito de ella. Vamos a ir... Perdón, es que me ponen nerviosos ustedes. Ok, vamos a empezar a analizar y vamos a tener, te digo, un buen rato para analizarla tú y yo. Entonces, vamos a ver, los élderes ya hicieron la pregunta, viene esta revelación. Recordemos que estamos, es otro dato interesante, al menos en este manuscrito que acabamos de ver, parece ser que esta revelación, al menos en orden como los pusieron, esta sección 29 está puesta antes en ese libro que la sección 28, antes de la situación de Hiram Page. Entonces, no sé, la verdad es que no hay fecha específica en cuál se dieron las dos revelaciones. Yo siento que pudieron haber sido pues muy contemporáneas, ¿no? Las dos muy cercanas a la conferencia que iba a celebrarse el 26 de septiembre, ¿vale? Entonces vamos a ver, la sección abre diciendo escuchad la voz de Jesucristo, algo que ya hemos escuchado muchísimas veces y que de hecho sigue siendo importante porque, vamos a ver, el Señor se mantiene en su misma línea de mandamientos o de importancia. Lo primero que te voy a decir, preguntes lo que preguntes, y esa es una lección, fíjate. Pregunte lo que la gente pregunte, pregunte quien pregunte. La primera respuesta va a ser, escucha la voz de Jesucristo. ¿No les parece interesante eso? Cuando yo leí Doctrina y Convenios la primera vez, cuando tenía creo 16, 17 años, me parecía algo, otra vez ahí va, escucha, sí, ya sé. Pero me parece que hay una lección ahí. Pregunte quien pregunte, sea la situación que sea, y sea la pregunta que sea, la primera respuesta es escucha la voz de Jesucristo, ¿vale? El segundo versículo nos habla de 3 factores que nosotros debemos de tomar en cuenta en el recogimiento. Aquí recordemos que por lo menos la sección 28 ya nos había dado una idea de que Oliver Cowdery, bueno, ya sabíamos que iba a ser el primer élder y predicador de la iglesia, pero ya nos estaba dando una idea de la misión a los lamanitas, ¿cierto? Entonces empieza a venir como este tema más, y lo vamos a ver en las siguientes secciones, empieza a ver este tema más del recogimiento y de la obra misional, ¿no? Entonces dice que el Señor va a juntar a su pueblo como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, pero dice, sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí e me invoquen con poderosa oración. Entonces, tenemos que el Señor da 3 cosas sencillas para que va a hacer que realmente pueda recoger o traer a la gente a Él, a cuidarlo, ¿vale? Como la gallina cuida a sus polluelos. Dice, 1, que escuche mi voz, 2, que se humille ante mí, y 3, que me invoque con poderosa oración. Entonces, creo que cuando vayamos a ver los versículos siguientes es algo importante de tomar en cuenta, porque los misioneros y las personas que iban a salir a hacer esta parte del recogimiento tenían que entender quiénes iban a ser las personas que iban a venir al Señor, cómo identificar quiénes estarían listos para el bautismo, cómo identificar a las personas que el Señor estaba trayendo a su iglesia. Bueno, esta es parte de la clave. El Señor junta a su pueblo a medida que la gente tiene humildad, bueno, escucha su voz, tiene humildad hacia Él e invoca su nombre. Entonces, eso también puede ser un ejercicio para nosotros, al tiempo que entendemos que el recogimiento ya no es literal en el sentido de todos vámonos a vivir a Missouri, a Ohio o a Utah, sino más bien es dónde estás tú, que forma parte de tu recogimiento, que tiene que ver con tu desarrollo espiritual, ¿vale? El recogimiento actualmente tiene que ver más con esa parte. Entonces, bueno, aquí hay 3 cosas que el Señor nos dice que van a ser claves en el recogimiento, que podemos aplicar a nosotros
y a nuestras personas, escuchar la voz de Jesucristo, ser humildes e invocar su nombre. El versículo 3 les insta a acordarse de no pecar más y llegamos finalmente al versículo 4, me lo voy a saltar, llegamos al versículo 5. El versículo 5 para mí tiene una lección muy interesante. El Señor les dice, elevad vuestros corazones y alegraos. Me gusta porque el tono no es de deberían alegrarse y levantar la cabeza. No, lo dice en un tono de mandamiento. Es el imperativo del verbo, es la instrucción, la orden, el mandamiento, ¿vale? El Señor no dice, no te recomiendo robar, te dice, no robarás o no robes, ¿vale? Y aquí lo está diciendo, elevad vuestros corazones y alegraos. No es, échale ganas, ay, mira, vamos a ver, vamos, ¿cómo te pones feliz? No, es un elevad vuestros corazones y alegraos. Entonces viene en este tono de mandamiento, eso es lo primero. Pero lo segundo, que es lo que se me hace todavía más bello, dice, porque yo estoy en medio de vosotros y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Esas son palabras poderosísimas. Increíble. 1, yo estoy contigo. 2, yo soy tu intercesor ante el Padre. Y 3, ¿qué crees? No solo eso, o sea, imagínate teniendo a Jesucristo contigo, sabiendo que Él es tu abogado ante el Padre, y luego aparte de todo eso que es genial, y quién, si Jesús conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a decir. Pero aparte de eso, la tercera explicación que da el Señor de por qué deberías levantar tu corazón y regocijarte, alegraos, dice, y es la voluntad del Padre daros el reino. Aquí claro que tendría dos connotaciones. Podríamos hablar del reino de Dios en la tierra, en el sentido de la iglesia, pero también podríamos interpretar la parte del reino de los cielos, ¿vale? Entonces, creo que esta promesa es bellísima y me gustaría ampliar un poquito el contexto de ver cómo es en nuestra vida, porque a veces no sé si somos tan conscientes que deberíamos elevar nuestros corazones y alegrarnos porque el Señor está con nosotros, porque Él es nuestro abogado ante el Padre y también porque es la voluntad del Padre darnos el reino. Voy a leer de la página, no me voy a perder, de la página 125, algo que relató el profeta José Smith. Estoy leyendo aquí del libro Enseñanzas del profeta José Smith y voy a leer algo que él relató el 21 de enero de 1836. Esto es muy adelante en nuestra historia. Ahorita estamos en 1830 y esto que voy a leer es de 1836. En ese tiempo ya estaba organizado el quórum de los 12 y todo eso, pero quiero que veas cómo se vio cumplida esta bendición de que Él iba a estar en medio de ellos, en medio de aquellos que iban a predicar, en medio del... porque en el 4, perdón, ese que me salté, le dice, de cierto, sois escogidos entre el mundo para declarar mi evangelio. Entonces, le está hablando a los que van a predicar y les promete, yo estoy con ustedes en medio de vosotros, dice. Entonces quiero que leamos esto que escribió el profeta José Smith más o menos un año después de que se organizó el quórum de los 12 y vamos, ya había muchas misiones y había gente predicando, ¿no? Este título dice La visión de los apóstoles y dice José Smith: vi a los 12 apóstoles del Cordero, que en la actualidad se hallan sobre la tierra y tienen las llaves de este último ministerio. Entonces estaba viendo a los apóstoles de ese momento, ¿vale? Estaban en países extranjeros y los vi juntos en un círculo, muy fatigados, sus vestidos hechos pedazos, sus pies hinchados y la mirada fija en el suelo. Y Jesús estaba en medio de ellos, mas no lo vieron. El Salvador los vio y lloró. Cuando yo leí esto por primera vez, me pareció de lo más bello que jamás pude haber leído. Ellos estaban ahí, cansados, fatigados de estar predicando, de estar sus pies hinchados, las miradas en el suelo, tal vez desanimados, tal vez tristes, tal vez desconsolados, tal vez se sentían rechazados por el mundo, tal vez perseguidos, yo qué sé. Pero cuando llevas así la mirada hacia abajo y solo estás callado, no estás bien anímicamente. Bueno, así estaban los apóstoles en esta visión que tiene José Smith de ellos. Están en un círculo y todos están viendo hacia abajo. Y José Smith dice:
Y Jesús estaba en medio de ellos, pero no lo vieron. ¿Alcanzan a ver la relación que tiene esta visión que tuvo el profeta 6 años después con esta revelación que se dio en 1830, antes de esta segunda conferencia de la iglesia? Quiero decir las palabras literales: elevad vuestros corazones y alegraos, porque estoy en medio de vosotros. Tal vez no me ven. Tal vez, como los apóstoles, estás cansado, llevas los pies hinchados, tus vestiduras están desgajadas, tienes la mirada hacia el suelo. El mandamiento es: elevad vuestro corazón y alegraos, porque está en medio, aunque no lo veas. Y es probable, no lo vas a ver. Los apóstoles no lo vieron en esta visión que tuvo José Smith. Y lo que más sublime me parece, el Salvador los miró y lloró. Estuvo con ellos. Conoce sus pesares, conoce sus dolores. Él sabía dónde habían ido, en dónde habían estado predicando. Tiene sentido. Se me hizo de lo más dulce y bello que he leído. Cuando lo leí me pareció eso. Quiero seguir leyendo un poquito más porque hay una experiencia más. También vi al hermano McLennan en el sur, de pie sobre un monte, rodeado de una multitud grande a la que estaba predicando. Uno que estaba cojo se hallaba delante de él, sosteniéndose sobre sus muletas. Las arrojó de sí a su palabra, es decir, a la palabra del elder McLennan, y salió como corzo por el gran poder de Dios. También vi al hermano Brigham Young en un sitio desconocido, muy lejos al sur y al oeste, en un lugar desértico, sobre una roca en medio de unos 12 hombres de color cobrizo y un aspecto hostil. Entonces ve a Brigham Young y ahora Brigham Young está solito y alrededor 12 hombres que se ven hostiles. Les estaba predicando en su propio idioma. Y el ángel de Dios se hallaba arriba de su cabeza, con una espada desenvainada en la mano para protegerlo. Pero él no lo vio. Y por último vi a los 12 en su reino, en el reino celestial de Dios. También vi la redención de Sión y muchas otras cosas que la lengua del hombre no puede describir a detalle. Enero 21 de 1836. ¿No les parece tan hermoso esta promesa cumplida? Pero aquí estaba desde el inicio, desde antes que salieran a predicar, la promesa se estaba extendiendo. Eleva tu corazón, alégrate, porque yo estoy en medio de vosotros. Y se relaciona, porque también aquí acaba diciendo: es la buena voluntad del Padre darte el reino, y la visión de José Smith acaba diciendo: vi la redención de Sión y vi a los 12 en el reino de Dios y todo eso, ¿no? Entonces, creo que es bellísimo para nosotros poder ver que a su manera esto también pasa en nuestras vidas. A su manera esta promesa se extiende a nosotros. A su manera podemos saber que cuando estamos al servicio de Dios, bueno, el que se encarga de cuidarnos es Dios. Y cuando nos encomendamos a Él, como suele decir mi abuelita, Él cumple. Y Él está ahí, destrozados, pies hinchados, desgarrados. Ahí está en medio de nosotros, aunque no lo veamos. Y muchas veces, como José decía, ¿no? Los vio, el Salvador los vio y lloró. Él conoce nuestros pesares, Él sabe lo que estamos pasando, Él lo entiende mejor que nadie. Él había caminado predicando, Él había sido rechazado. Tal vez sus vestiduras también estaban desgastadas, tal vez sus pies también se hincharon. Él sabía en ese tiempo y también sabe ahora lo que tú y yo pasamos. Y tal vez más de lo que tú y yo nos demos cuenta o creamos siquiera, Él está en medio de nosotros y nos ve aunque no lo veamos. Y no sé, tal vez habrá veces que nos voltee a ver y sonría. Habrá otras veces en las que nos voltearé a ver y llore. Habrá otros días en los que nos volteará a ver y se sentirá muy feliz de nuestros logros. Habrá días en los que se sentirá muy feliz de que estamos logrando pasar a través de la dificultad. Pero la promesa continúa: eleva tu corazón, alégrate, porque el Señor está en medio de ti y tu familia, está en medio de tu vida. Bien, podemos avanzar un poquito al versículo número 10. No es cierto, 17, ya me quiero saltar muchos. Vamos a avanzar al versículo número 7. Y aquí vamos a ver
aparte de lo que ya les estaba diciendo yo de la humildad y la oración y escuchar la voz del Señor, porque en el versículo 7 les dice a aquellas personas que iban a predicar, les dice: sois llamados a efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque estos escucharán mi voz y no endurecerán su corazón. Esto es muy bueno de saber para todos aquellos miembros que compartimos el Evangelio, que algunas personas me han llegado a decir: oye, estoy tratando de compartir el Evangelio con esta persona, ¿qué le digo? Y todo eso. Y creo que algo muy importante a saber es que la gente tiene su momento. Vamos a ver, cuando Jesucristo dice, bueno, el campo blanco está ya para la siega, dice la Escritura, ¿no? Vamos a cosechar. Pero también en esta cosecha, donde hay almas, vamos a decirlo así, hay frutas maduras que ya están listas para que se cosechen, habrá otras que no tanto. Y es importante entender que sí pasa eso. Los escogidos son aquellos que están blancos, listos ya para la siega, ¿vale? ¿Y cómo los identificamos? Bueno, estos escucharán mi voz y no endurecerán su corazón. Las personas que escuchan el Evangelio de manera receptiva, que escuchan la voz del Señor, que quieren oírlo y por tanto guardar sus mandamientos y no endurecen su corazón en contra de todo esto, bueno, esa persona está lista. Habrá personas que todavía no lo estén y así pasa. Habrá personas que tomarán tal vez otros 2 años, habrá personas que tomarán 3, 5, 20, 50 años, uno nunca sabe. Pero el punto es entender eso. Cuando llegamos a tener a una persona que no recibe el Evangelio, que quisimos compartirle y llegamos a sentirnos a veces mal cuando, no sé, la persona no quiere recibir a los misioneros o tal vez nos rechaza un libro de Mormón o lo que sea que haya sido tu experiencia, es importante saber que hay un tiempo de desarrollo de cada alma y a veces nos toca sembrar una semilla, a veces nos toca cosechar y vamos, todos seguramente sabemos de un milagro en el que, no sé, un misionero tocó a la puerta y la persona literalmente estaba muy lista para ser bautizada y fue un proceso muy muy rápido. Porque hay gente que está lista, pero hay gente que no. Y eso es importante de entender porque nos ayuda a sentirnos bien en el sentido de que hicimos lo correcto y el que la persona aceptara o rechazara tiene que ver con el proceso de su alma, no necesariamente algo nuestro, ni que hayamos hecho algo malo, sino más bien con el hecho de que hay escogidos y hay personas que todavía no son escogidos y a su tiempo llegará el momento en el que puedan sentir esa influencia del Espíritu guiándolos hacia la iglesia, hacia el Salvador, hacia el Evangelio. Pero el Señor tiene a sus escogidos y eso es lo interesante, porque yo no estoy en la posición de convencer a alguien de aceptar el Evangelio. No, ¿qué dice? Sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, no de los que hay que convencer. Hay que recoger a los que hay que convencer y los que medio duro corazón. El Señor dice recoger a los escogidos, a los que escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Hay personas que ya están listas en ese aspecto. Entonces, nunca, bueno, el desánimo es normal, pero yo me refiero a que nunca te preocupes ni pienses que hay algo mal en ti o que hiciste algo mal o que fallaste porque una persona no aceptó. Está bien sentirse tal vez mal un poquito porque nos sentimos tristes de que alguien no aceptó, pero hay que entender que no tiene nada que ver conmigo. Simplemente cada quien tiene su proceso y su etapa y está bien. Hoy me tocó sembrar una semillita, regar un poquito la plantita. A otro le tocará cosechar y esa es la obra que nos dio Dios. Como diría Alma, ¿por qué quisiera hacer más de lo que Dios requiere de mí hoy, ¿no? Entonces solo quería hacer ese paréntesis para estar muy en cuenta en el versículo 7. Ese es el mandamiento del Señor. Ir a recoger a los escogidos, que escuchan su voz y no endurecen su corazón. Avanzando un poco hacia el versículo 8, se pone interesante el versículo 8 porque aquí hay un punto doctrinal interesante. Si nosotros estamos en el versículo 8, vamos a escuchar leyendo, dice: por tanto, del Padre ha salido el decreto de que sean recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra. Aquí, ¿quién está hablando? El Salvador, ¿cierto? Dijo, por tanto, del Padre ha salido el decreto. De hecho, si vamos al versículo 12, vemos más evidencia de que está hablando el Salvador, cuando dice, y además de cierto os digo, ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén. Entonces, vemos evidencias en el versículo 8 y en el versículo 12 de que el que está hablando es Jesucristo, ¿cierto? Pero aquí se pone interesante el asunto, porque si avanzamos tantito al versículo 42 encontramos lo siguiente.
hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Entonces dices, caray, si dijo mi Hijo unigénito, entonces es Dios el Padre, ¿no? Porque pues Jesucristo es su Hijo unigénito y si dice mi Hijo, pero dices, a ver, pero aquí dijeron mi ministerio en Jerusalén, mis apóstoles, pero aquí ahora es mi Hijo unigénito. Caray, entonces, ¿cómo está este asunto? O sea, tal vez en la mitad dijo, eran una lección misional y entonces ya habló Jesucristo, ahora habla Dios, o cómo está el asunto, ¿no? Y de hecho, evidencia también se encuentra al final del versículo 46, donde vuelve a decir que los niños son redimidos desde la fundación del mundo mediante mi unigénito. Entonces vemos evidencia al final de la revelación de que por la manera en la que habla de Jesucristo en tercera persona, da evidencia y dice mi unigénito, da evidencia de que es el Padre, pero en los versículos que ya leímos, que ya se me perdieron, 8 y 12, da evidencia de que está hablando el Hijo. Entonces uno dice, bueno, pero entonces caramba, ¿quién está hablando? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir a el manual en la página 4. Este es el manual de La Perla de Gran Precio, ¿vale? Me confundí yo. Ok, el manual de La Perla de Gran Precio aquí está. Ok. En la página 4 dice lo siguiente. Al ser uno con el Padre, Jesús en ocasiones habla como si Él fuera Dios el Padre. A ver, aquí vamos a ver un principio interesante. Como Dios Padre y Jesucristo son tan unidos, dice aquí, Jesús en ocasiones habla como si Él fuera el Padre. Esto se conoce como investidura divina, por medio de la cual Cristo está investido con autoridad para hablar por el Padre y en su nombre. Ustedes se acordarán que hace unas páginas apenas, en la sección 27, donde se revela la parte de la Santa Cena, recordemos que era un ángel el que hablaba, y hablaba diciendo, parecía que hablara Jesucristo. Habíamos hecho ese punto la vez pasada, déjame ver si encuentro porque ya me perdí en todo esto. Porque dice, puesta la mente en mi gloria, ¿vale? Entonces parece que está hablando Jesucristo al decir mi sangre que derramé, pero está hablando un ángel. Entonces parece que este es un principio a la hora de entregar mensajes celestiales. Disculpen ustedes por el teléfono. Ya lo vimos en un ángel. Un ángel habló como si estuviera hablando Jesús, pero tenía este principio que estamos viendo que se llama investidura divina. Cuando un ángel tiene la autoridad de Jesús para venir y dar un mensaje, tiene ese manto divino, esa investidura divina que le permite hablar como si él mismo fuera Jesús. Y vemos este mismo principio del Hijo al Padre. Jesucristo tiene esa investidura divina para en ocasiones hablar como si fuera el mismo Padre. ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a seguir leyendo. El presidente Joseph Fielding Smith escribió, toda revelación desde la caída ha venido por medio de Jesucristo, quien es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Escuchaste eso? Toda revelación, toda interacción con el hombre, ¿vale? Él es el Dios de Israel, el Santo de Israel, el que sacó a aquella nación de su cautiverio en Egipto y el que dio y cumplió la ley de Moisés. El Padre nunca trató directamente o personalmente con el hombre después de la caída. Claro, pues los había expulsado de su presencia, pero eso es interesante, fíjate, nunca. Usa la palabra nunca. El Padre nunca trató directa o personalmente con el hombre después de la caída. Y nunca se ha mostrado a no ser para presentar y dar testimonio de su Hijo. Ustedes recordarán cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, escucha, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando José Smith creo que también Pedro, Santiago y Juan lo escuchan, ¿no? En el monte de la transfiguración, no me acuerdo. Pero cuando José Smith también lo ve, que el Padre se aparece y dice, bueno, aquí está mi Hijo, escúchalo. Y dice Joseph Fielding Smith, estos son los únicos momentos en los que el Padre se va a presentar y va a testificar de su Hijo. ¡Qué interesante! Las pocas palabras que Dios el Padre ha hablado a la humanidad tienen que ver con Jesucristo y escucharlo y seguirlo y vivir su evangelio. ¡Qué interesante! ¿Qué te quiere decir el Padre? Bueno, tal vez lo mismo que ha dicho desde el inicio de la humanidad. Este es mi Hijo amado, escúchalo. Muy bien. Espero no haya quedado ninguna duda. Es que iba a decir, tienen preguntas, pero pues no me pueden contestar, así que
Bueno, entonces, eso fue el versículo 8. Si nosotros avanzamos al versículo 9, del versículo 9 al versículo 28 tenemos una descripción grandísima del plan de salvación. Nos habla acerca del milenio, la segunda venida. También nos habla, me parece, ¿o eso fue después? No, eso fue después, cuando habla de la caída de Satanás. Bueno, nos habla de las profecías hacia el futuro y se pone bastante interesante. Vamos a analizar algunas de ellas, no todas, pero va a estar muy bueno. Muy bien, en el versículo 9 dice: porque la hora está cerca y próximo está el día cuando la tierra estará madura, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Porque la hora está cerca y lo que hablaron mis apóstoles se ha de cumplir, porque acontecerá tal como dijeron. Entonces, aquí a mí me llamó la atención porque dice, y los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Se me fue a mí y yo creí que decía abrazar, de que les iba a dar un abrazo, y no, es abrazar con ese, y eso viene de brasas de fuego. Entonces cuando dice abrazar, pues no es precisamente dar un abrazo, ¿verdad? Pero todo lo contrario a un gesto pues cariñoso. Entonces, ¿qué significa esto de que el Señor los va a abrazar y todos a los soberbios y a los que hacen maldad? Vamos a ir al manual de Instituto de Doctrina y Convenios, que trae un pasaje que me parece muy interesante a entender, ¿vale? Estoy leyendo de la página 57. Los inicuos arderán como rastrojo. ¿Es figurado o real este pasaje? El presidente Joseph Fielding Smith dijo, bueno, claro, la pregunta está, ¿no? O sea, ¿es literal como de que la gente se quema o como el rollo, ¿no? Pero dice, cuando el Señor habla de quemar, no se trata de lenguaje figurado o carente de sentido, ni de algo que no debamos tomar literalmente. En las Escrituras tenemos la palabra del Señor de que a su venida los inicuos y los rebeldes serán como rastrojo y serán consumidos. Isaías así lo profetizó. Ciertamente no debemos recibir ligeramente o considerar sin sentido las palabras del Señor. Ok, este tema es interesante también. Cristo es un ser glorificado y celestial, y la gloria de estos seres es comparable con la del sol, ¿cierto? Bueno, pues entonces, por lo tanto, la presencia de Cristo, cuando Él venga en su gloria, será como un fuego abrasador. Claro, si la gloria celestial, Cristo siendo un ser celestial, es de la gloria celestial, esa gloria se compara con el sol, ¿cierto? Entonces él dice, lo que pasa es que cuando Cristo venga, no precisamente que de repente exploten las gasolineras y todo se prenda en llamas, sino más bien tiene que ver con que su presencia será como un fuego abrasador, y en otros lados yo he leído un fuego purificador. Entonces tiene que ver con esto, ¿vale? Ahora, a veces puede surgir la pregunta de decir, oye, pero ¿cómo que la gente se va a quemar? Y uno, no sé, por ejemplo, yo pienso o pensaba de chiquito, ¿no? Bueno, de chiquito. Bueno, y mi abuelita católica que no es miembro de la iglesia y todo eso, pues, o sea, eso es lo que pasa con esas personas. Vamos a responder esa pregunta. Vamos a leer de nuevo al profeta José Smith. Esta vez nos vamos a ir a la página 138. Y en la página 138 tenemos una enseñanza que se vuelve brutal. Les va a encantar. Mientras esto lo dijo el 30 de diciembre de 1842, entonces ya sería como 12 años adelante, pero la enseñanza nos sirve ahorita para interpretar las escrituras, así que la voy a leer. El gobierno de Cristo durante el milenio. Dice aquí, mientras conversaba en la casa del juez Santiago Adams esa noche, dije, Cristo y los santos resucitarán. Perdón, no es cierto. Cristo y los santos resucitados reinarán en la tierra durante 1000 años. Probablemente no morarán sobre la tierra, pero la visitarán cuando les parezca o les precise con su administración. Habrá hombres inicuos sobre la tierra durante el milenio. Las naciones paganas que se nieguen a venir a adorar serán visitadas con los juicios de Dios, y por último han de ser destruidas de sobre la tierra. ¡Qué interesante! Y muchos dirán, a ver, ¿qué acabas de leer? Y yo cuando leí esto también dije eso, a ver, ¿qué acaba de decir José Smith aquí? Lo voy a leer otra vez, estamos hablando del milenio. Y dice, habrá hombres inicuos sobre la tierra durante los 1000 años.
Entonces uno dice, a ver, pero espérate, ¿que no se supone que en el milenio se acaba la iniquidad y todos vivimos felices y coleando? Colear es de andar saltando, ¿verdad? Bueno, el punto es, vamos a leer el pie de página porque esta compilación ya no se alcanza a ver, pero aquí dice compilación de Joseph Fielding Smith. Así que tenemos las citas de un profeta puestas aquí por un historiador de la iglesia que después se volvió profeta de la iglesia. Y él hace una aclaración muy importante que nos va a ayudar a entender esto del rastrojo y se quemarán y los abrazos que no son así, sino así. Bueno, dice, la declaración del profeta que habrá hombres perversos sobre la tierra durante el milenio ha provocado mucha confusión en la mente de muchas personas que han leído en varios lugares de las Escrituras que a la venida de Cristo la tierra será limpiada de su impureza y que los inicuos no podrán aguantar, sino que serán consumidos. Y claro, tanto tú y yo, bueno, supongo, por lo menos yo sí, no sé tú, pero si nos confundimos, dijimos, a ver, ¿cómo que va a haber gente inicua durante el milenio? Bueno, ¿qué nos explica? Dice aquí, los habitantes de pensamientos inicuos, los que aman y dicen mentiras y son culpables de todo género de corrupción, serán consumidos y pasarán cuando venga Cristo, ¿vale? El profeta, y aquí viene la aclaración, el profeta empleó el término hombres inicuos en estas instrucciones en la casa del hermano Adams en el mismo sentido en el que el Señor en la sección 84 de Doctrina y Convenios, versículos 49 al 53. En estos pasajes, el Señor dice que aquellos que no han recibido el Evangelio se hallan bajo certidumbre del pecado, por tanto son malos. Sin embargo, muchas de estas personas son honorables, llevan vidas limpias, mas no han aceptado el Evangelio. Los habitantes del orden terrestre permanecerán sobre la tierra durante el milenio, y estos son los que estarán sin las ordenanzas del Evangelio. Entonces, ¿cómo tenemos el asunto? Como dice Joseph Fielding Smith en Doctrina y Convenios 48, ya se me olvidaron qué versículos, pero el Señor también habla de que las personas que no han recibido el Evangelio yacen en pecado y hasta cierto punto son malos. Pero estamos hablando de gente inicua que le gusta el mal, que disfruta hacerle mal a otras personas. No, estamos hablando de personas diferentes. Estamos hablando de tu vecino que tal vez es cristiano o de alguna otra religión que es muy buena persona. Él no necesariamente es alguien inicuo, es alguien que no ha aceptado el Evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces, cuando el profeta dijo, habrá hombres inicuos, hablaba de inicuos en el sentido de personas que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. ¿Tiene sentido? Entonces, aclarando la pregunta que nos trajo aquí desde el principio, mi abuelita que es católica, ¿qué le va a pasar? Bueno, no te preocupes, ella va a estar bien. Bueno, si es una buena persona, claro, si se dedica a hacerle el mal a otros y cosas malas, pues no. Pero por lo general, la mayoría de personas que conocemos son gente buena, son gente honrada, son gente que pues es honesta y no gente que anda haciéndole maldades a otros, y no voy a mencionar qué maldades, pero ya podrás imaginarte tú que hay gente muy mala en este mundo. Entonces, eso es lo que pasa, sí va a haber una purificación, sí va a haber brasas, ¿no? En este sentido que consuman a los inicuos, pero estamos hablando de los inicuos que viven o se dedican a hacer el mal, no gente que todavía no ha aceptado el Evangelio. ¿Tiene sentido? Entonces, muy importante hacer esa aclaración, porque durante el milenio las dos obras más importantes que se llevarán a cabo serán la de historia familiar y la obra misional. ¿Por qué? Porque va a haber justamente estas personas que no son inicuas y malvadas y todo eso, sino simplemente no han aceptado el Evangelio, y durante el milenio va a ser esa la obra de las dos obras más principales que vamos a estar haciendo. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Muy bien, vamos a la siguiente parte en donde llegamos al versículo 22. El versículo 22 es interesante porque ya vimos más o menos, bueno, pues ya llega, se purifica durante el milenio, estamos trabajando en la obra misional. Perdonen ustedes, se me fue chocar la saliva. Estamos en la obra misional e historia familiar. Bueno, ¿qué pasa cuando acabe el milenio? Esto es muy interesante. Alguien una vez me preguntó y se lo comenté y le pareció fascinante la idea, y a mí también, porque ya habíamos visto la vez pasada que los que resucitan en la primera resurrección son los justos, los que básicamente pues resucitaron y vamos a ir, vamos porque espero estar ahí, ¿verdad? Vamos a ir a la gloria celestial. Y durante el milenio van resucitando las personas que van a ir a la gloria terrestre.
y al final del milenio los que van a la gloria celestial, ¿vale? Entonces, cuando yo resucite ya en el milenio y venga Jesús y yo resucite y pues ya está asegurado, ¿no? Ya voy a la gloria celestial. Bueno, sí, pero no. Vamos a ver lo de las escrituras. En el versículo 22 dice, y además de cierto os digo, que cuando hayan terminado los 1000 años y los hombres de nuevo empiecen a negar a su Dios, entonces perdonaré a la tierra solamente un corto tiempo. Súper interesante. Entonces, ¿qué nos narran las escrituras? ¿Qué nos dice la profecía que va a pasar cuando esté terminando el milenio? ¿Qué crees? Que los hombres de nuevo empezarán a negar a su Dios. Ahora, va a ser una pequeña porción, no va a ser como que todos van a apostatar así, no. Algunas escrituras dicen que algunos pocos empezarán a alejarse de Dios, pero esto se me hace muy interesante porque va a haber personas que habremos vivido los 1000 años, habremos resucitado o que habrán resucitado en el trayecto, pero estarán ahí en este reinado celestial de Cristo. Y no sé cómo, yo no me imagino, pero llega el punto en el que acabando el milenio vuelve a haber gente que empieza a negar a Dios o que empieza a rebelarse en contra de Él. Eso es interesante, ¿no? Porque uno dice, y fíjate este principio que es muy interesante, ¿cómo puedes negar a Dios si Jesucristo está ahí enfrente? O sea, está el milenio, vamos, Jesús mora en la tierra sin ningún problema. ¿Cómo es que la gente empieza a negar a su Dios? Eso es muy interesante y vamos a ir al libro de Mormón para responder esa pregunta. Si nosotros vamos al final del libro 1 de Nefi, vamos a encontrar una lección fascinante, que es la que vamos a ver justo ahora. En el capítulo 22, que es el último de primer libro de Nefi, Nefi también nos cuenta un poquito acerca del milenio y nos cuenta de esto mismo. Dice en el versículo 25, hablando del Señor, y recoge a sus hijos de las 4 paredes de la tierra, y cuenta sus ovejas, y ellas lo conocen, y él a sus ovejas. Y habrá un redil y un pastor, y él apacentará a sus ovejas, y en él hallarán pasto. Y ahora viene aquí. Y a causa de la rectitud del pueblo, del Señor, Satanás no tiene poder, por consiguiente, no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo, porque el pueblo mora en rectitud y el Santo de Israel reina. Satanás fue atado, dice aquí, no se le puede desatar, pero ¿por qué no se le puede desatar? ¿Porque Jesús está ahí? No, dice, por consiguiente no se le puede desatar por el espacio de muchos años, pues no tiene poder sobre el corazón del pueblo. Interesantísimo. A Satanás se le ata no porque venga Jesús y le ponga una cadena. A Satanás se le ata durante el milenio porque, ¿qué crees? Estos corazones van a estar, pero en excelente desarrollo, en excelente estado de pureza, que Satanás no tiene cabida en él. ¿Tiene sentido? Entonces, a causa de la rectitud del pueblo, Satanás no tiene poder. Así empieza la escritura. Ahora, si entendemos esto, ¿cómo podría ser que se cumpla esa escritura? Bueno, ya están relacionadas. Resulta que Satanás no se le puede desatar porque el corazón del pueblo, por el poder, porque no tiene poder sobre su corazón y andan en rectitud. Pero ¿qué pasa si de repente algunos no empiezan a andar en rectitud? Y algunos empiezan a tal vez tener su corazón no tan bien y dejarlo influenciar por él nuevamente. Bueno, pues ahí viene lo que dice Apocalipsis, ¿no? A Satanás se le soltará por un ligero tiempo y entonces viene el fin. Entonces es muy interesante porque cuando decimos perseverar hasta el fin, es hasta el fin. Incluso cuando Jesús venga, pasen los 1000 años, hasta ese momento también perseverar hasta el fin. Lamentablemente algunas personas llegarán a este punto, negarán a Dios después de ese tiempo que pasaron en el milenio. Pero es importante que nosotros como santos conozcamos estas profecías porque nos podemos preparar y decir, oh, no, yo no puedo ser de ellos, ¿vale? ¿Tiene sentido? Muy bien. Ahora, vamos a ir a otra profecía que es interesante. En el versículo 23, si seguimos leyendo, dice, y vendrá el fin. Solo recapitulando, viene Jesús, resucitamos los que tengamos que resucitar, viene esta parte donde algunos llegan a caer, a negar al Señor, y luego viene el fin, resucitan los otros cuates y todo eso. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto que llega el fin? Dice aquí, y vendrá el fin, y el cielo y la tierra serán consumidos, y pasarán, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y esto es interesante porque hemos visto que eso pasará, pero es importante entender que en el contexto esto no pasa cuando Jesús viene, esto pasa después del milenio, ¿vale? Porque todas las cosas viejas pasarán y todo será hecho nuevo, el cielo y la tierra y toda la plenitud de ellos, tanto hombres como bestias, aves, el aire y los peces del mar, y ni un cabello ni una mota se perderán, porque es la obra de mis manos. Entonces va a haber un proceso de renovación de todo. Y aquí quiero usar las palabras de Joseph Fielding Smith otra vez, porque me parece muy bueno. Ya me perdí, ya me volví a encontrar, página 35. No es cierto, es otro manual, estoy errándome. Es que hay algo más padre en este manual que quiero decirles primero. Bueno, a ver, la tierra será hecha nueva. Para entender a qué se refiere esto de que el cielo y la tierra van a ser renovados, primero tenemos que entender un poquito más de la naturaleza de la tierra, ¿vale? Y para eso quiero que leamos este manual, que es el manual del Antiguo Testamento, ¿vale? Vamos a estar leyendo un poquito de lo que habla el manual en Génesis. Vamos a ver qué pasa. Hablando de la tierra, John Taylor explicó, hablando del diluvio, aquí estamos hablando del diluvio, que 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes en el diluvio, ¿cierto? Entonces, 15 codos más arriba de todos los montes, cuando se inundó la tierra, no hubo como espacio que no hubiera, o sea, no había tierra en ningún lado, todo estaba inundado, incluso más arriba de los montes por 15 codos. Dice John Taylor, en resumen, la tierra fue sumergida, pasó por un periodo de bautismo. Acerca de que el diluvio fue un bautismo para la tierra, Orson Pratt dijo: la primera ordenanza que recibió la tierra para su purificación fue la inmersión en agua. Fue sumergida y todas las cosas malas que vivían sobre ella desaparecieron. Al emerger de las aguas, como un niño recién nacido, era inocente. Emergió a una vida renovada. Nació por segunda vez del vientre de las grandes aguas. Un nuevo mundo formado de las ruinas de un viejo mundo y revestido con toda la inocencia de su primera creación. Interesantísimo, y a mí me encanta esto. La tierra recibe su primera ordenanza. La primera ordenanza que recibió la tierra fue su purificación por medio del agua. Así como nosotros nos metemos en agua para purificarnos y salimos a una vida nueva en Cristo, bueno, la tierra pasa por esta misma ordenanza. Se cubre totalmente de agua, se purifica de toda la iniquidad que ya había en ella y empieza otra vez de cero. ¿Cierto? Ok, un comentario nada más. La tierra en su condición presente no es una habitación adecuada para los santos. Escuche eso. La tierra en su condición presente no es una habitación adecuada para los santos, pero obedece las leyes de su creación. Ha sido bautizada con agua y será bautizada con fuego y con el Espíritu. Y más adelante será preparada para que sobre ella puedan vivir los fieles. Entonces, súper interesante. Tiene aquí ya su bautismo de agua. Recordemos que el bautismo son dos partes, ¿verdad? Es el bautismo en agua y la confirmación, que también se le conoce como bautismo de fuego. Bueno, Brigham Young explicó que la tierra tuvo su bautismo de agua. Sí les dije que era de Brigham Young. Bueno, esto último del bautismo de fuego lo dijo Brigham Young. Entonces, tuvo su bautismo de agua y ahora dice Brigham Young tendrá su bautismo de fuego. Ahora, ¿qué escrituras leímos ahorita de que la tierra o que habrá brasas que quemen las impurezas en la tierra? Los inicuos. Claro, la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Su presencia es como fuego abrasador, como fuego purificador. Ok, ahora vamos a ver qué otra cosa nos tienen que decir los profetas en cuanto al respecto. Vamos a ir otra vez al manual de Doctrina y Convenios para acabar de entender esto de que la tierra se renovará. Dice aquí, no es cierto, ya me perdí. Aquí está, Joseph Fielding Smith dice:
esto no significa, estamos hablando de que la tierra se haga nueva o se renueve, dice. Esto no significa que esta tierra dejará de existir y otra tomará su lugar, y que los cielos que la rodean desaparecerán y habrá otros cielos en su lugar, sino que la tierra y su cielo, después de pasar por la muerte, serán renovados en inmortalidad. Escucha eso, después de la muerte son renovados a inmortalidad. ¿Qué proceso, acabando el milenio, estamos pasando ya todos? El de haber muerto y haber resucitado. Y el plan de Dios es que todos hayamos tomado un bautismo, vamos, de agua, de fuego, y que en este punto ya habramos muerto y resucitado. Pues, ¿qué crees? Que la tierra también tuvo su bautismo de agua, a la venida del Salvador se purifica por fuego, y cuando acabe el milenio se renueva. ¿En qué? En un proceso de muerte y ser renovado en inmortalidad. Esta tierra es viva y debe morir, pero dado que obedece la ley, será restaurada mediante la resurrección, por la cual llegará a ser celestializada y se convertirá en morada de seres celestiales. Cuando la tierra cayó, todos los animales, todos nosotros los seres humanos tuvimos nuestra caída. ¿Recuerdas a Adán y Eva, la caída? Bueno, la caída no fue solo nosotros como personas, también todo lo que Dios había creado. Y entonces todo lo que Dios ha creado ahora es mortal, ya no es inmortal. Y para que vuelva a ser mortal tiene que morir y resucitar. Y a la tierra le pasa lo mismo. Los seres que vamos a cualquier grado de gloria somos seres resucitados. Si la tierra no resucita, si la tierra no tiene muerte y resurrección, no puede ser un ser eterno, si lo quieres decir así, que pueda albergar o hospedar seres celestiales. Por eso Brigham Young decía, en el estado en el que está ahorita no es una buena morada para los santos. No todavía, pero sí lo va a llegar a ser. Ya, los versículos siguientes vamos a ver que explican justamente eso. Ok, vamos a leerlo. Así vemos, dice Joseph Fielding Smith, así vemos que la intención del Señor es salvar no solo la tierra y los cielos, no solo al hombre que mora en ella, sino a todas las cosas que ha creado. Los animales, los peces del mar, las aves del aire, así como el hombre, deben ser recreados, o sea, renovados por medio de la resurrección. Pues ellos también son almas vivientes. Eso lo dijo en la Conferencia General de octubre de 1928. Fíjate nada más de lo que nos estamos enterando. Aquí la escritura, cuando tú lo leas, va a decir que todo se debe renovar. Como las bestias, las aves del cielo, los peces del mar, ni un solo cabello. Bueno, aquí Joseph Fielding Smith nos enseña. ¿Qué crees? Acabamos de descubrir algo genial. El plan de Dios era no solo llevarnos a nosotros al reino celestial, sino salvar toda su creación. ¿Cuál era su creación? La tierra, los animales, todo. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, para que puedan ir a donde Dios quiere que vayan, necesitan ser resucitados, porque así como nosotros están en un estado caído, inmortal. No pueden ser seres celestiales inmortales a menos que resuciten. ¿Tiene sentido? Está genial esto. Bueno, para aquellos que se preguntaban si hay animales en el cielo. Bueno, ahora vamos a ir a la siguiente parte. Ok, 26 y 28. En el versículo 26, que siguen siendo los mismos que estamos leyendo ahorita, dice: mas he aquí, de cierto os digo que antes de que pase la tierra, Miguel mi arcángel tocará su trompeta, y entonces todos los muertos, y ahí, chécate, es justo el momento donde todos, antes de que la tierra resucite, todos los muertos saldrán. Sí, todos. Entonces ahí ya estamos viendo la resurrección de todos. Antes de que se acabe la tierra, Miguel toca la trompeta y entonces todos resucitamos. Después ya le toca a la tierra resucitar, ¿vale? Y serán reunidos los justos a mi derecha para vida eterna, y los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Por tanto les diré: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, aquí también es importantísimo. ¿De quién nos está hablando en este sentido? ¿Quiénes son los de su derecha y de su izquierda? Nosotros sabemos que hay más que un lado. No hay solo un cielo y un infierno, hay solo dos opciones, hay más. Entonces, cuando dice a los que tendré a mi izquierda y les diré apartados de mí, ¿a dónde manda esas personas? Al fuego eterno, ¿cierto? ¿A qué fuego eterno se refiere? Bueno, estamos hablando aquí del infierno.
Y ya hemos visto que en otra revelación el Señor llegó a decir que el infierno es tormento sin fin, pero sin fin significa que es mío, no que no tenga fin. ¿Recuerdan eso? Cuando le habla a Martin Harris. Bueno, podríamos pensar, oye, entonces aquí quiere decir que se va a venir este tormento que es pasajero, que tiene un fin. No, aquí ya es el fin. Aquí es el... Recuerden que hay dos significados de infierno, uno que es temporal y el otro que es eterno, que es ya, ese no se acaba, ese es para siempre. ¿Y cuál es ese? Bueno, aquí lo dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, nuevamente, mi abuelita que no es miembro, mi abuelita tal vez que, no sé, en el milenio tampoco aceptó el evangelio, que no sé, que al final resucitó al final, ya cuando Miguel tocó la trompeta y luego resucitó la tierra, ella va a ese lado. No, aquí va ¿quién es? El diablo y sus ángeles. Entonces, para que alguien vaya a ese infierno eterno, que es ese infierno que ahora sí no tiene fin, que es para siempre, esa persona tiene que ser considerado como un ángel del diablo. Y bueno, son muy pocas personas que han venido a esta tierra que se les puede considerar literalmente un ángel del diablo, ¿vale? Solo para tener eso claro, cuando tú leas esto que Dios dice, que Jesucristo dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no vayas a creer que es como si tú no alcanzaste la gloria celestial, te va a decir eso. No, eso es solo para los que van con el diablo, sus seguidores, el tercio de ángeles caídos que se fue con él desde antes de venir a la tierra, ese tipo de personas e hijos de perdición, que es algo muy específico que yo creo que vamos a ver más adelante, pero no, la persona que no aceptó el evangelio, incluso la persona que decidió vivir una vida de pecado, tampoco, ellos tampoco, no son mismo personas que rechazaron el plan desde antes, ¿vale? Este fuego eterno se refiere a las personas que rechazaron el plan desde antes de venir a la tierra, es decir, ni nacieron aquí en esta tierra, y también a unos cuantos aquí en la tierra, pero unos pocos, o sea, el número es bastante bajo, es muy improbable que conozcas a alguien que llegue a ese extremo. ¿Tiene sentido? Espero, solo para hacer esa aclaración, porque he visto que personas piensan que, bueno, si no van a la gloria celestial les pasa eso, y no pasa eso. Ok, vamos acercándonos ya casi al final de esto. Versículo 34 tiene una lección que es muy importante para equilibrar nuestro desarrollo. El Señor dice, para mí todas las cosas son espirituales, y nunca en ninguna ocasión he dado una ley que sea temporal. Ni a ningún hombre ni a los hijos de los hombres, ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales. ¿El Señor nos ha dado el mandamiento de aprender de los mejores libros? Sí. Pues ¿qué crees? Ese no es un mandamiento que Él piensa que es temporal. Él ve ese mandamiento como un mandamiento espiritual. ¿El Señor te ha mandado cuidar de tu familia? Sí. Ese es un mandamiento que Él ve como espiritual. ¿El Señor te ha mandado aprender y educarte? Sí. Pues ¿qué crees? Él no lo ve como un mandamiento temporal. Él lo ve como un mandamiento espiritual. De hecho, ¿cuál fue? El domingo pasado hubo una charla, por lo menos para los países de habla latina, que hablamos español, pues. Y la esposa del Elder Oaks dijo algo interesantísimo, porque él dijo, creo que la gente no ve o no lo comprende así, pero cuando nosotros expandimos nuestro conocimiento secular, expandimos nuestro testimonio. Fíjate qué interesantes palabras. Cuando nosotros expandimos nuestro conocimiento secular, expandimos nuestro testimonio. Y vamos a ver en alguna sección, el Señor nos va a decir, entérate de la historia de los países, entérate de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, infórmate. Básicamente nos dice el Señor, ese mandamiento no es temporal, para el Señor es espiritual. Porque tú algún día llegarás a ser como Dios y bueno, necesitas saber todo. ¿Y por qué no empezar de una vez? Entonces es importante saber que, como dice la hermana Oaks, cuando estamos aprendiendo más de cosas seculares, de yo que sé, la historia de mi país, de México, que estoy aprendiendo química, que estoy aprendiendo, yo que sé, astronomía, ¿tiene sentido? Todo eso tiene que ver con aprender nuestro conocimiento de la obra de Dios, de la verdad, de las cosas como fueron, como son y como han de ser. Entonces es importante pensar, porque a veces se hace una distinción muy grande, ¿no? Como, pues esto es lo espiritual y esto es lo temporal. Y el Señor dice, y fíjate esto, en el versículo anterior, en el 33 dice, hablando para que entendieses con naturalidad, cuando habla de cosas temporales y espirituales en el versículo anterior, pero después te dice, bueno, yo te hablo así porque pues así vas a entender tú, pero si me preguntas a mí, para mí todo es espiritual.
Entonces, lee los versículos 32, 33 y 34 y te vas a dar cuenta de esa lógica que es como, bueno, primero espirituales, luego temporales y así, pero el Señor dice, bueno, te digo temporal y espiritual para que tú entiendas, pero para mí todas las cosas son espirituales. Llegamos al versículo siguiente. Versículo 36, que me parece muy interesante. Aquí ya estamos hablando de cuando se da esta guerra en los cielos. Ahora estamos hablando de mucho tiempo en el pasado. Se da esta guerra en los cielos y se expulsa al adversario, ¿cierto? Dice aquí, 36, y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, el diablo existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí diciendo, dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo a causa de su albedrío. Y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. ¿Ya viste? El infierno, que es para siempre, está preparado para ellos, que ni siquiera nacieron aquí en la tierra, ¿vale? Se fueron desterrados del cielo. Bueno, ¿cuál es la parte interesante de esta escritura para mí? No sé si notaste, pero dice que Satanás también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo, pero te da una razón. Dice, a causa de su albedrío. Esa es la parte que me parece súper interesante. ¿Por qué el Señor nos aclararía? Satanás desvió a la tercera parte del cielo de mí, o del plan, debido a su albedrío. A mí me parece interesante que Dios ocupe esta frase, porque yo te quiero preguntar, ¿crees que a Dios le gustó perder a un tercio de sus hijos? Y tal vez lo pregunto en un contexto, o tal vez tú eres alguien que tal vez, no sé, un familiar o un hijo se ha apartado de la iglesia y tal vez tienes esa experiencia que sabes que tal vez no es algo fácil o no es algo que traiga así que digas felicidad, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿tú crees que a Dios le gustó perder a un tercio de sus hijos? No. ¿Crees que era lo que quería? ¿Lo que era su voluntad que pasara? ¿Que era lo que decía, pues esto va a pasar, esto quiero que pase? Pues no. Y me gusta porque aquí dice, no dice a causa del plan o a causa de que era necesario, a causa de no, dice a causa de su albedrío. Me parece aquí que Dios nos está diciendo cómo me hubiera encantado que se quedaran. Cómo me hubiera encantado que estuvieran conmigo. Que hubieran seguido el plan, que usaran la expiación, que se desarrollaran, que volvieran a mi presencia. Cómo me hubiera gustado. De ser por mí, se quedaban. Pero se fueron y se los llevó a causa de su albedrío. Porque es su decisión, porque es su libertad, porque yo se las di y la respeto. Y me parecen dos cosas aquí geniales. La primera, el respeto que Dios guarda a la libertad de sus hijos. Eso me parece increíble, que siendo un Dios perfecto y que podría decirnos, ay no, pero hazle así, pero es que esto respeta un buen el albedrío, respeta perfectamente nuestro albedrío. Y por otra parte, esta parte cariñosa de Dios, de querernos, de extrañarnos, de aclarar, se los llevó por causa de su albedrío, se los llevó porque ellos eligieron irse. Porque si por mí fuera, los hubiera invitado a quedarse. Si por mí fuera, se quedaban. Pero bueno, decidieron otro camino, se los llevó por causa de su albedrío. Y aquí vemos que en el plan de Dios, por más que Él quiera que nosotros volvamos a su presencia, los que acabamos tomando esa decisión somos nosotros. Al final me imagino a Dios diciendo, bueno, aquí está Braulio en la gloria celestial a causa de su albedrío. O tal vez no, y Braulio no llegó a la gloria celestial por causa de su albedrío. Y recordamos un poquito ese mensaje de Elder Lindsey Robbins, sé 100% responsable. El único responsable, diría Brigham Young, de que Brigham Young se vaya al infierno, no es el hermano Brigham, no es alguien más, no es alguien que lo ofendió, no es el diablo, no, es el hermano Brigham. El único responsable, si el hermano Brigham va al infierno, es el hermano Brigham. Y yo lo voy a cambiar así. El único responsable de si Braulio va a la gloria celestial es Braulio. Y lo puedes poner en tu mismo nombre. Esta escritura que está escrita en se perdieron, podría ser en llegaron a la gloria celestial, y podría decir, y aquí están todos los hijos míos, los que Jesucristo trajo, y los que se convirtieron en huestes del cielo nuevamente a causa de su albedrío. Ojalá y así sea para ti y tu familia. Bueno, llegamos casi al final de esta lección. Solo tengo
Dos cosas, una que complementa lo que acabo de decir y otra que nos va a ayudar a cerrar. Bien, la primera, en el versículo 40 dice acerca de Adán y su transgresión, que acuérdense que la pregunta venía de Adán y su transgresión, ¿no? Entonces, aquí el Señor dice, aconteció pues que el diablo tentó a Adán y éste comió el fruto prohibido y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo por haber cedido a la tentación. Este mismo principio del albedrío el Señor nos lo deja claro en cuanto a Adán. Adán no quedó sujeto del diablo porque el diablo fuera muy poderoso. Adán no quedó sujeto del diablo porque Adán no sabía. No, Adán quedó sujeto del diablo por haber cedido a la tentación. Y entonces ahí nos damos cuenta de este patrón. El diablo, decía también José Smith, solo tiene poder a medida que nosotros se lo damos. Y tiene todo que ver con la lección que vimos del milenio. El milenio, Satanás no se le ata porque Dios le ponga una cadena, se ata porque no puede dominarnos. Porque aprendimos a tal grado cómo vencer que ya no puede hacernos ni cosquillas, pues. Y es este principio. Adán quedó sujeto al diablo por ceder a la tentación, por su albedrío. Porque él cedió, porque decidió hacerlo a causa de su albedrío. Entonces, si algo va a librarte de la influencia del adversario, si algo va a lograr que tú venzas, volvemos al versículo 36, será a causa de tu albedrío. Ahora, ¿qué es lo padre? En el versículo 42 encontramos un ejemplo de amor muy precioso. Dice que entonces en el versículo 41 nos dice, bueno, pues tuve que expulsar a Adán del jardín de Edén, pero en el versículo 42 dice, mas he aquí os digo que yo Dios el Señor le concedí a Adán y a su posteridad que no murieran en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Dios dice, Adán, transgrediste la ley, te dijimos que estas eran las reglas, pues te tienes que salir. Pero Dios tiene la misericordia de decir, pero sabes que yo te quiero de vuelta. Sí, te estoy sacando porque rompiste la regla, porque hay consecuencias, porque si te equivocas o aciertes o te equivoques hay consecuencias y esta vez te equivocaste, ¿no? Y entonces viene la parte de si este mandamiento se rompió, tienes que salir. Y así llega a ser con nosotros, ¿no? Bueno, te equivocaste de algo, pues ni modo, las consecuencias vienen, ¿no? Ya sea que, no sé, tengas que pasar por un periodo de no tomar la Santa Cena un tiempo, lo que sea que tenga que pasar, pero hay las consecuencias, ¿vale? Están ahí las consecuencias. Lo que pasa es que el Señor se asegura de que aunque tenga que aplicar las consecuencias, también te da la manera de regresar. Y eso es lo que se asegura de hacer. Sí, tengo que sacar a Adán del jardín, pero me voy a asegurar de que no se muera antes de que yo mande ángeles y él conozca el evangelio. Y pueda arrepentirse. Y pueda recibir de la expiación, ¿no? En el plan del Señor, nuestros errores y las consecuencias de esos errores ya están contemplados. Y Él ha previsto una salida desde antes, por medio de su Hijo. Ahora, yendo a terminar la sesión, y esto tiene que ver con mi versículo de poder, porque siento que mi versículo de poder lo escogí porque siento que como que comprime toda la lección. Si nosotros vamos a mi versículo de poder, que es el 5, elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, ¿no? Sea en misión, sea predicando, sea en casa, sea expulsado del jardín de Edén, Dios ya tiene su plan en el cual nos puede ayudar y nos va a ayudar si nosotros, a causa de nuestro albedrío, se lo permitimos, ¿cierto? Quiero contarles una historia. Y esta historia tiene que ver con la Sociedad de Socorro, porque este 17 de marzo fue el aniversario de la Sociedad de Socorro. Y por cierto que yo no sabía hasta que vi un video de Melody Dice, y se los recomiendo bastante porque trae datos muy buenos acerca de la organización de la Sociedad de Socorro, y la verdad lo recomiendo mucho para irse a enterar un poquito de las cosas. Es el programa de Melody Dice en el canal de Central del Libro de Mormón. Bueno,
Como me enteré de que era el aniversario de la Sociedad de Socorro y que les cuente ella los detalles, yo les voy a contar otra historia aparte, dije, vamos a contar algo que podría tener que ver con el tema y que nos ayude a recapitular la lección. Bueno, en la Conferencia General de octubre de 2006, el presidente Hinckley dio un discurso llamado Entre los brazos de su amor. Este discurso lo dio en la sesión de mujeres, ¿vale? Y les voy a leer lo que dice. Hace algunos años, el elder Marion D. Hanks dirigió una mesa redonda en el tabernáculo de Salt Lake, en la que participó una joven atractiva y capaz, divorciada y madre de 7 hijos. Entre 7 y 16 años de edad, sus hijos. En esta reunión, ella contó que una noche cruzó la calle para llevarle algo a su vecina. El presidente Hinckley dice, escuchen sus palabras tal como las recuerdo. Esta madre, divorciada, de 7 hijos, quién sabe cómo le hacía, dijo lo siguiente. Al volver para regresar a casa, vi la casa toda alumbrada. Podía aún escuchar el eco de las voces de mis hijos que me habían dicho al salir hacía unos minutos. Mamá, ¿qué vamos a cenar? ¿Me puedes llevar a la biblioteca? Necesito ir a comprar una cartulina esta noche. Cansada y agotada, miré la casa y vi la luz encendida en cada una de las habitaciones. Pensé que todos los niños estaban en la casa, esperando a que yo llegara para atender sus necesidades. Mis cargas parecían más pesadas de lo que podría soportar. Recuerdo haber mirado hacia el cielo a través de mis lágrimas y dije, querido padre, hoy no lo quiero hacer. Estoy demasiado cansada. No puedo ir a casa y atender sola a todos mis hijos. No podría ir a quedarme contigo solo una noche. Y regresaré por la mañana. En verdad no escuché la respuesta con los oídos, pero sí con la mente. Y seguramente con el corazón, eso lo agrego yo. Y la respuesta fue, no. No, pequeña, no puedes venir ahora conmigo, porque si vienes nunca querrías regresar. Tú no puedes venir, pero yo puedo ir a ti. El presidente Hinckley concluye, hay muchas mujeres como esta madre joven que se encontraba sola y desesperada, pero que afortunadamente tenía fe suficiente en el Señor, que podría el Señor amarla y ayudarla. La sociedad de socorro significa fe, significa darle prioridad a lo más importante. Recuerdo cuando leí, no recuerdo en qué momento de mi vida leí esta experiencia, pero me pareció de lo más dulce. No sé, cuando me han dado a cuidar un niño es un relajo, ahora imagínate 7, yo no sé cómo logró esto esta hermana, pero me encanta la ternura, solo ver hacia el cielo a través de las lágrimas y decir, yo no quiero hacerlo hoy no puedo, hoy estoy cansado. Y esa petición tan dulce de ella, de decir, déjame ir solo hoy contigo, solo hoy, solo déjame pasar una noche, descansar una noche en donde tú estás, y mañana por la mañana regreso y sigo con el trabajo, lo prometo. Y esta mujer buscando refugio en su padre. Y la respuesta fue, no puedes venir, pero yo sí puedo ir a ti, y tiene todo que ver con este versículo. El Señor, en otras palabras, le decía, eleva tu corazón y alégrate porque estoy en medio de ti y tu familia. Así como con los apóstoles que vio José Smith, así. Ellos estaban desgastados, los pies hinchados, estaban agotados, con la cabeza hacia abajo, la mirada agachada. Y él estaba ahí. Y cuando esa mujer estuvo igual, desgarrada por dentro,
cansada, fatigada, la mirada esta vez no abajo, pero arriba, pero casi era lo mismo, estaba afligida. Y la respuesta es la misma, ahí estoy. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque en una misión, con rechazo, con tristeza, criando a 7 hijos sola, sintiéndose que ya no puede, estoy en medio de vosotros. Espero que esta semana, al meditar sobre estas escrituras, podamos sentir el poder de esas palabras. El plan de Dios es gigantesco, pero si algo es genial que yo quiero dejar con ustedes, esto es esta promesa. Eleven su corazón, alégrense, porque ¿saben qué? Aunque no lo vean, Él está en medio de ustedes. Muchas gracias por acompañarme, déjame tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana. La noche cae, el valle es frío, no encuentro el sentido. Y aunque al andar me sienta solo, en él confiaré.